Buenos días. Bueno, hoy parte de la lección fue el caso genitivo sajón. El caso genitivo es un derivado del caso posesivo. Ya habíamos estudiado los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos. Los voy a pronunciar para que recordemos un poco. My, mine, your, yours. Acá es importante no hacer una pronunciación errónea, decir yours o algo así, no. Your, yours. His, his, es igual. Her, hers. Hay una S. Its, es igual. Our, ours, hay cambio. Your, yours, hay cambio. Their, theirs. Entonces acá omitimos la pronunciación de la letra I. Decimos their, theirs. Un ejemplo claro de su uso. That is my car. Ese es mi carro. Pero acá decimos that car is mine. Ese carro es mío. Y podemos cambiar el dueño de la posesión en los dos aspectos. That is her car, ese es su carro. That is your car, ese es tu carro. That is our car, ese es nuestro carro. Acá decimos, that car is hers, ese carro es suyo, de ella. That car is yours, ese carro es suyo o de ustedes. Y that car is ours, ese carro es nuestro. Entonces, siempre que la partícula posesiva va antes del objeto poseído, estamos hablando de un adjetivo posesivo, siempre. Y siempre que la partícula va al final de la frase, estaríamos hablando de un pronombre posesivo. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de tener uno de esos pronombres tengo el nombre de alguien más un apóstrofo más S? Ejemplo, that is Luisa's car. Ese es el carro de Luisa. Entonces, el nombre de la persona más un apóstrofo más la S es de Luisa. Y acá puedo hacer lo mismo. That car is Luisa's. Ese carro es de Luisa. En este caso estamos hablando de un sustantivo propio, ¿sí? Acá, that is my friend's car. Ya no es de Luisa, sino de mi amiga o de mi amigo. That is my friend's car. Y acá digo, that car is my friend's. Entonces, tenemos el caso genitivo sajón, que es un derivado o una forma alternativa de los posesivos, pero vamos a tener un sustantivo propio o un sustantivo común, más el nombre de alguien, más el apóstrofo, más la S. Veamos algunos casos que se derivan o algunos casos especiales al respecto. Los ojos de Jimena son grandes. Entonces tenemos una regla que me dice, primero va el poseedor, luego lo poseído. Entonces yo diría Jimena's eyes are big. Jimena's eyes are big. Nunca, llevándolo a la lógica del pensamiento hispano, nunca el sustantivo propio, ni en inglés y aún en español, no puede ir precedido del artículo de. Uno puede decir la Jimena, el Carlos, aunque hay personas que lo utilizan así, es erróneo. Lo mismo pasa en inglés, no va precedido del artículo de. Y la cosa poseída jamás irá precedida del artículo de, nunca. Veamos otro caso, las manos de Karen son suaves. Karen's, primero el poseedor, Karen's hands, no va al artículo de, are soft. Las manos de Karen son suaves. La hija del doctor es bonita. Yo digo, the doctor's daughter is beautiful. ¿Y por qué aquí sí va el artículo de? Hombre, porque es un sustantivo común. The doctor's daughter is beautiful. Y entonces acá hay que corregir esa dicción que tenemos a hacer todo en español, porque son de los errores que más comete uno como estudiante hispano. Veamos acá unas excepciones. Carlos's farm is enormous. ¿Se escuchó? Carlos's. Si termina en S, oigo el apóstrofo después de la S y cambio la pronunciación. La finca de Carlos es enorme. My brother's books are very interesting. Mira, ¿por qué no colocó el apóstrofo acá? Porque está en plural. Si yo digo my brothers, quiere decir de mi hermano. Para que sea de mis hermanos, digo my brother's. My brother's. Entonces hay dos maneras para que un sustantivo termine en S en inglés. Uno, que sea la escritura natural de la palabra, nombres como Jesús, Nicolás, y que esté en plural. ¿De acuerdo? Y tiene que usted hacer así como si sonara el apóstrofo. Otro caso es cuando el poseedor termina en Z o en X. Veamos esta frase que dice, el gato de Beatriz es negro y el perro de Félix es blanco. Yo leo, dice, Beatrice's cat is black and Felix's dog is white. Vamos a mezclar este tema con otro tema que vimos anteriormente. Es el tema que debe ir anterior a este, son los miembros de la familia y los parientes. Yo tengo una frase como esta: My sister's mother is my mother. Entonces, con respecto al español, ¿cómo lo traduzco? La mamá de mi hermana es mi mamá.
My sister's mother is my mother. Eso es una lógica sencilla, pero si tuviésemos una lógica doble, ¿qué diríamos? My uncle's daughter is my brother's cousin. Aquí entonces hay más elementos. Digo, la hija de mi tío, que es mi prima, es algo de mi hermano, es la prima de mi hermano. Otro caso. My mother's husband is my father. El esposo de mi mamá es mi papá. Y una última que dice, my grandmother's daughter is my mother or my aunt. Es decir, la hija de mi abuela, bueno, la hija de mi abuela pueden ser dos personas. Es mi mamá, obvio, la hija de mi abuela, o mi tía. Entonces, vamos a desarrollar varios ejercicios que nos permitan estar ejercitando, practicando el caso genitivo sajón y algo más de vocabulario. De acá podemos deducir otras cosas como quién es el dueño de algo, dónde queda un lugar. Cuando usted dice I am going to my grandmother's, voy donde mi abuela, o los nombres de muchos locales comerciales utilizan esto para decir dónde fulano. Por ejemplo, un salón de belleza que se llame Carlos. Entonces, Carlosis, donde Carlos. ¿Okay? Nicolasis, Alexis, no sé, Marios. Hay muchos nombres comerciales que son así. Muchas gracias. Una aclaración del caso genitivo sajón, un ejercicio que por su lógica inversa a nuestra lógica en español resulta un poco confuso. Es muy sencillo. Cuando tenemos un ejercicio de lógica sencilla como este, lo importante es mantener la lógica de traducción en español. Entonces yo empiezo acá siempre después del apóstrofo con la S. Entonces yo digo, la hija, ¿sí? Número uno, la hija de mi tío. La hija de mi tío, lo pienso, es mi prima, es my cousin. Luego hacemos la traducción. Cuando ya es un ejercicio de una lógica un poco más compleja, hago lo mismo. Entonces, después del apóstrofo más eso me ubico. El esposo de mi mamá, pues, normalmente en todos los casos es mi papá, ¿cierto? Mi papá es algo de mi hijo. Mi papá, ¿qué es de mi hijo? El abuelo. So, is my son's grandfather. ¿Ok? Entonces miren la lógica. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero siempre es tratar de leer lo que está después del apóstrofo con la S primero. Por eso va el primero el 4 que el 5 y por eso va primero el 1 que el 2. ¿De acuerdo? Así es como lo leo. ¿Sí? Muchas personas criticarán enseñar a los estudiantes inglés en español, pero siempre la lógica, o sea, mi código matriz siempre va a ser el español. ¿De acuerdo? Y además, cuando nos formamos como traductores, pues es un paso de un hemisferio a otro. Cuando encuentro un ejercicio donde hallamos esto, muchos apóstrofos, viene lo mismo. Me voy al final, te digo, la abuela, ¿sí? De mi hijo. Entonces, ¿cómo digo? La abuela del hijo de mi tío. ¿Sí? Porque esto es de mi hijo, de mi tío. Entonces, la abuela del hijo de mi tío. ¿Quién es la abuela del hijo de mi tío? Mi abuela. Este tipo de cosas no las encontraremos en la vida real como un ejercicio básico, pero ejercitarnos en ello nos permitirá hacer un manejo cada vez mejor del caso genitivo sajón.